La importancia del bautismo en agua. Hay muchas personas que no se quieren bautizar, que aceptan a Cristo como Salvador, que están asistiendo a la iglesia y piensan que el bautismo no es necesario, que el bautismo no es importante. Pero vamos a leer y vamos a ver cuán importante es el bautismo. Vamos a leer, dice así. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 13 y 15, versículo 13 y 15, dice así. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo vino a bautizarse para que Juan el Bautista, un siervo de él, un profeta, bautizara a Dios, que era Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo hecho carne. Y Juan el Bautista se encontró en una situación realmente bien difícil, sería como una arrogancia de parte de él, porque el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. ¿De qué tenía Jesús que arrepentirse? Pero sin embargo, Jesús sabía que tenía que cumplir con la voluntad de Dios y obedecer al Padre. Y la voluntad de Dios era que todos lo que tuvieran en esa época tenían que, todo lo que creyeran en Cristo, aún Cristo mismo tenía que bautizarse como el comienzo, como la indicación de una vida nueva, de una obediencia, de una sumisión a la voluntad del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que decirle a Juan, es necesario que me bautice porque así cumplimos toda justicia, o sea, así cumplimos la voluntad de Dios. Y entonces le dejó y Juan el Bautista bautizó a Jesús. Entonces, vea lo importante que es el bautismo cuando Cristo mismo se bautizó. Cristo mismo tuvo que bautizarse en obediencia. Estamos claros que el ladrón en la cruz no se bautizó, pero eso está bien para los que están crucificados. Si usted está crucificado y no se puede bajar de la cruz, entonces no necesita bautizarse, ya está a punto de morir, no está aceptando a Cristo en la cama de un hospital, ya desahuciado, ok, está bien. Pero si usted tiene la oportunidad de bautizarse así como Jesús y no se bautiza, usted está en desobediencia, usted es un rebelde a la palabra de Dios. Y quiere hacer su propia voluntad y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos sus ovejas obedientes y que hagamos su voluntad porque nosotros no sabemos los propósitos y los caminos de Dios. Entonces es importante que nosotros entremos por el aro de la obediencia porque si Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, el bautismo es un mandamiento expreso que lo dejó el Señor para todos los que lo acepten a Él como su Salvador. Dice así, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 16, capítulo 16, versículo 15 y 16. O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un mandamiento expreso. Por supuesto, hay excepciones. Alguien que crea en el lecho de muerte, alguien que sí, que tiene un hospital ya, que esté ya agonizando y acepte a Cristo. Son cosas particulares. Pero si nosotros tenemos toda la posibilidad de ser bautizados y estamos sanos y no lo hacemos, estamos siendo rebeldes al mandamiento del Señor. No estamos haciendo ovejas, estamos haciendo cabras, chivos desobedientes. Ahora, una cosa muy interesante. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es un acto en el cual nosotros le damos testimonio al mundo de que hemos dejado de seguir al mundo y que vamos a seguir a Cristo y vamos a hacer su voluntad y que morimos para el mundo y vamos a vivir de ahora en adelante para Cristo. Eso es lo que el simbolismo. Vamos a leer lo que dice. El apóstol Pablo nos habla del bautismo de la siguiente manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. El bautismo dice que somos sepultados con Cristo. O sea, cuando somos bautizados en las aguas, entonces normalmente como fue bautizado Jesucristo, Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán. El pastor que nos bautiza nos toma y nos sumerge en las aguas y dice, normalmente se dice en esta palabra, muere para el mundo, y el simbolismo es que cuando es sepultado, cuando es sumergido en las aguas, está sepultado, está siendo muerto y está siendo sepultado y está muriendo para el mundo, y luego lo saca de las aguas y dice, vive para Cristo. Ese es un simbolismo en donde nosotros en el bautismo decidimos morir para el mundo y vivir para Cristo. O sea, todo lo que hemos sido bautizados de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo de muerte. Nosotros cuando nos bautizamos morimos para el mundo y vivimos para Dios. Hay otro texto bíblico que nos habla sobre el bautismo, dice así, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, Él nos habla del mismo simbolismo, somos sepultados bajo las aguas, como simbólicamente morimos para el mundo y estamos enterrados y luego nos sacan. Y cuando nos sacan de las aguas es que estamos resucitando con Cristo, para vivir para Cristo, para vivir para Él en una vida nueva. Entonces, eso es sencillamente un resumen del Evangelio. Estamos muertos para el mundo, estamos crucificados con Cristo y muertos para el mundo, para vivir para Dios. Si usted no le han explicado eso, si usted es cristiano y no le han explicado eso, usted no sabe, usted tiene que entender esto y cambiar de vida y vivir para Dios, dejar el mundo atrás, porque no podemos vivir siguiendo la corriente del mundo y al mismo tiempo ser cristianos. No, los cristianos no tienen nada que ver con el mundo, los cristianos no andan en las cosas del mundo. Hoy en día se ha desdibujado la línea que separa la iglesia del mundo y prácticamente el mundo se ha metido dentro de la iglesia, pero no es esa la voluntad de Dios. El Señor está levantando en estos días un pueblo que se está separando del mundo, que se está apartando de la mundanalidad, de las cosas del mundo. Dios nos llamó para vivir una vida santa, una vida de que apartados del mundo, apartados de todas las cosas de este mundo, para vivir para Él. Estás viviendo para Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que deje de seguir la corriente del mundo y vivir para Dios. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años estudiando y enseñando sobre la palabra del Señor. El Señor me ha permitido escribir más de 25 libros de diferentes temas. Voy a dejar un link para que los que quieran profundizar más en la vida espiritual lo puedan conseguir en Amazon. Lo voy a dejar al final de este video, en la descripción del video voy a dejar ese link. También voy a dejar 2 videos por acá que van a ser de mucha bendición para usted. Les invito para que los vea, que tienen enseñanza espiritual profunda. También le quiero invitar para que sea partícipe de compartir el Evangelio con el mundo entero. O sea, es como algo como la Gran Comisión. ¿De qué manera? Tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será partícipe de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.